Hola amigos de Lecturas a Blanco y Negro, bienvenidos a una nueva reseña. Esta vez puse en mis redes sociales que querían escuchar, si la reseña de Humberto Eco con El nombre de la rosa o una reseña sobre Borges. Y me voy a remitir a hablar de su libro Ficciones y Artificios, aunque sabemos que la obra de este autor es probablemente una de las más grandes escritas en América Latina. Un autor que personalmente creo que se ha satanizado mucho y que todos podemos leer. Bienvenidos a esta reseña con Jorge Luis Borges. A un viejo poeta. Caminas por el campo de Castilla y casi no lo ves. Un intrincado versículo de Juan es tu cuidado y apenas reparaste en la amarilla puesta de sol, la vaga luz del ira, y en el confín del este se dilata esa luna de escarnio y de escarlata que es acaso el espejo de la ira. Alzas los ojos y la miras, una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga la pálida cabeza. Bajas y sigues caminando triste sin recordar el verso que escribiste y su epitafio la sangrienta luna. Bueno amigos, y la verdad no me voy a tomar el tiempo de hablarles de Jorge Luis Borges, más que recomendarles este libro que se llama Borges, el laberinto infinito, que lo ilustra Nicolás Castel y lo escribe Óscar Pantoja en Editorial Rey Naranjo. En breve les voy a mostrar algunas imágenes del libro. La verdad es que me pareció muy interesante porque en el libro no solamente se cuenta de cómo nuestro querido autor amanece un día ciego, de cómo la mujer que él amaba sencillamente termina con otro escritor, Oliverio Girondo, de cómo él soñaba todos estos cuentos que va a escribir y de los cuales hablaré un poco hoy. Un libro que definitivamente deben tener en sus bibliotecas y hacer la colección de Rey Naranjo en biografías, porque tiene a Gabriel García Márquez y a Rulfo también. Bueno, iniciemos ya con estos cuentos de ficciones y artificios. Bueno, y les quiero presentar un poco el libro que tengo acá. Son más de 1000 páginas de la obra de Borges, hay cientos de páginas de citas y referencias, porque resulta que Borges se considera un erudito, y en efecto creo que lo es. Por algo fue director de una biblioteca nacional en Argentina, pero digamos que lo hemos condenado por su erudición. Nos hemos privado de conocer lo que él quiso compartirnos. Un primer comentario que quiero hacer es que todos podemos leer a Borges. Obviamente es importante que seamos lectores, es decir, que nos guste leer y que nos enfrentemos a los libros con pasión. Este autor maneja muchas referencias y maneja muchos libros. Es más, pareciera que en sus cuentos nos estuviera hablando como de, oye, me leí tal libro, y empieza a ficcionar. Desde ahí ya me parece estupendo el autor. Creo o considero que no necesitamos saber, ni conocer, ni tener referencia de todas las citas que él hace ahí para poder identificar las propuestas que él quiere hacer en su literatura. Creo que todo cuento de él es una obra maestra en la medida en que lo escribe de una manera perfecta. Tiene mucho respeto por el lector y me encanta porque nos pone a pensar. Creo que es una obra muy grande, es tan grande que la puedes comprender pero no la puedes recordar. Por ejemplo, para hacer este video tuve que releer muchas veces todos mis subrayados, y creo que mis subrayados se han quedado cortos con todo lo que dice este hombre en cada línea. Entonces, si hay que leer a Borges, hay que leerlo de una manera de disfrute, de querer entrar a un mundo que, aunque aparentemente parezca muy erudito, la verdad es que es fascinante, porque Borges
lograba imaginarse unas cosas que muy pocos autores en el mundo y en la historia se han atrevido a imaginar. Bueno, en este libro de ficciones encontramos los cuentos más famosos de Borges, porque también hay muchos, como el libro de arena, pero en este ficciones encontramos el jardín de senderos que se bifurcan, las ruinas circulares, Clon, Uqbar, Orbis Tertius, Funes el Memorioso, entre otros cuentos. Cada cuento hace un aporte distinto a muchas cosas. Tlön, por ejemplo, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, me fascina porque es un cuento donde Borges quiere hacer una propuesta. Una propuesta de un mundo nuevo, con unas nuevas matemáticas, con un nuevo lenguaje, y el cuento inicia, o uno entra a este mundo, de una anécdota. Parecía que te está contando una anécdota. Estaba yo hablando con Joey Casares, y entonces hablamos de un libro y empezamos a buscar el libro, porque hay una comunidad fantástica, me contaron de él, chismecito aquí, el chismecito allí. El caso es que un día Borges va a dar con un libro de una persona que lo dejó en un restaurante brasilero, y cuando él empieza a hojear se encuentra con esta enciclopedia que habla de Orbis Tertius, que es, digámoslo así, como un universo, de Tlön, que es un planeta, y de Uqbar, que es como un país, ¿cierto? Bueno, esa es una analogía que yo hice. Si me equivoco, haré el comentario abajo. Digámoslo que en este cuento, por ejemplo, yo tengo aquí una nota que dice que Borges propone a Tlön como un espacio en el cual los hombres pueden desmitificar la existencia de Jesucristo y moldear su propia realidad. Y no me pregunten por qué escribí eso, porque como les decía hace un rato, hay que releerlo para poder recordarlo. Algo que sí me marcó mucho de este cuento, van a decir que reseña tan poco criterio, pero algo que me marcó mucho fue la manera en que propone Borges que sea el lenguaje. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que va a decir que el lenguaje en Tlön es distinto. El lenguaje en Tlön, por ejemplo, no hay sustantivos, sino que el sustantivo se forma de los adjetivos. Entonces, trivia borgiana. ¿Qué sería, por ejemplo, un aéreo claro? La luna. Es curioso porque proponer, mira la inmensidad. Qué términos tan elocuentes, diría mucho, pero en esa elocuencia de términos hay todo un argumento. Crear un nuevo lenguaje implica que el ser humano tenga que tener una nueva forma de pensar. Ahora, no solamente es decir, los hombres deberían tener una nueva forma de pensar, sino también es, juguemos con el lenguaje. Borges en esto es un artista. Si vamos a cuentos más adelante, ¿sí? Por ejemplo, en la biblioteca La Lotería en Babilonia, ¿cierto? Ahí en una frase dice rectángulos numerados. Rectángulos numerados es un billete de lotería. Pero no dice el billete de lotería, sino rectángulos numerados. Creo que uno debe ser muy preciso, muy consciente, muy perspicaz, muy atento, minucioso a la hora de leerlo, porque nos parece difícil y resulta que nos está diciendo unas cosas muy sencillas pero de gran potencia, y depende de nosotros, no de él, potenciar esa interpretación de las propuestas que él quiere hacer en sus cuentos. Hay otro cuento de Borges que me parece muy interesante y para los amantes de los libros les va a gustar mucho, es La Biblioteca de Babel. Estamos desde un inicio inmersos en una biblioteca circular o hexagonal, piso tras piso tras piso tras piso, cuyo centro es Dios. No les voy a decir por qué, lean el cuento, pero es ese argumento ontológico de girar en torno a algo. Pero lo curioso de esto es que se va a hacer una relación de la biblioteca con el universo.
Aquí podemos nosotros dimensionar el poder del lenguaje. ¿Cómo? Un libro es diferente a otro libro, aunque utilicen los mismos 25 caracteres. En el libro el autor estará exponiendo una serie estará exponiendo una serie de premisas o axiomas sobre la biblioteca que llegan a ser muy interesantes, elementales tal vez para algunos, pero que no somos capaces de escribir como él los pudo escribir, porque él, inmerso en su biblioteca, se sentó a pensarla, en pensar la estructura de un universo hecho en letras. Lo chévere es que uno puede ver cómo el lenguaje hace que las cosas puedan ser tanto finitas como infinitas. En la lotería de Babel, por ejemplo, que es otro cuento, también se presenta la analogía entre la compañía y el azar, como si fuera la religión y la fe. Como la creencia en que me voy a ganar una lotería puede ser tan similar como el hecho de creer que un Dios verdaderamente existe. Siempre nos vamos a encontrar con prototipos borgianos, llamo yo, como el espejo, el tiempo, el laberinto y las bibliotecas. El jardín de senderos que se bifurcan es otra manera muy bonita y muy metafórica de hablar del laberinto. En el Aleph, por ejemplo, que es otro libro, voy a ver si aquí tengo la cita, me gusta porque el mismo autor define lo que para él es un laberinto. Dice, vamos a ver aquí, porque me gustó tanto ficciones que seguí leyendo el Aleph. Dice, un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin de confundir. Ahora, ¿para qué nos confundimos? Para pensar, para reflexionar. Toda la obra de Borges es un llamado no al existencialismo, sino a que reflexionemos sobre cuántos mitos tenemos en la vida y cuántas realidades podemos nosotros crear como él fue capaz de crearlas. Ajedrez. 2. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran una batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? La verdad es que no sé cuántos minutos lleva ya esta reseña, creo que he hablado suficiente y podría quedarme aquí muchas horas hablándoles de Borges. No he hablado todo lo que tengo escrito y subrayado en mi libro, no les he contado ni el 10% de mis apuntes, pero esto lo hago sencillamente para decirles que Borges lo podemos disfrutar, Borges lo podemos leer. En Artificios, por ejemplo, nos encontramos a un Funes el Memorioso que tiene la capacidad de recordar, que tiene una memoria pródiga, pero que también hay una relación ahí entre la matemática y el lenguaje muy interesante para aquel que quiera internarse en estas relaciones académicas, digámoslo así. Pensar siempre va a ser divertido, siempre va a ser útil. Como lo dice él, toda acción con fin intelectual va a tener un resultado a futuro. Nunca se va a desperdiciar.
leer a Borges, aunque sea el hecho de intentarlo. Si no puedes leer a Borges solo, te recomiendo que lo leas con alguien más, así ese alguien más tampoco lo entienda, porque de verdad que es un gran autor. También quiero decirles que en Artificios encontramos algunos cuentos como la trama de, vengan a ver si lo tengo acá, estoy buscando la trama de, ya, este es Tema del traidor y del héroe. Es un cuento policíaco muy interesante porque es la conspiración y la trama detrás de la trama. Es como alguien está conspirando contra el régimen, pero es el mismo dueño del régimen el que es el conspirador. Pero entonces este dueño, que es el traidor, también es el héroe, y entonces a él lo sentencian a muerte, pero no lo pueden matar. Entonces digamos que la sentencia a muerte se vuelve el sacrificio que lo hace héroe, pero él es un héroe que es el traidor. ¿Sí entendieron? Y entonces resulta que quien está contando esa historia pues se da cuenta de esa relación entre el traidor y el héroe, y entonces lo que hace es mejor voy a contar la historia de este modo para que la gente no se entere, porque si se entera entonces no valió de nada la pena el sacrificio del héroe, que en realidad era la sentencia del traidor. Es una cosa maravillosa. Y lo más chistoso es que este cuento no es sino tan solo de página y media. Bueno amigos, yo creo que ya he hablado suficiente, me he divertido mucho hablando y no hablando, diciendo y no diciendo, en este efecto espejo borgiano de la reseña que les hice hoy. En conclusión, lean Borges, es un autor muy chévere de leer, complicado si estás mentalizado a que va a ser complicado, pero que nos depara unas grandes reflexiones filosóficas y emocionales hasta cierto punto, porque creo que algunos se deben conmover con Funes el Memorioso. No sé hasta qué punto recordar sea bueno y olvidar también. Muchos se pueden conmover con la historia de este señor, de un cuento que se llama La forma de la espada, que es una venganza y que están muy bien escritos. Cabe resaltar que uno de los grandes autores que influenciaron la escritura policíaca de Borges fue Edgar Allan Poe, padre del cuento policíaco. Bueno amigos, no hablo más, perdonen tanto palabra bifurcada en esta reseña, pero debo dejarlos. A todos un abrazo grande, lean Borges, lean Borges, lean Borges, lean Borges, nos vemos, chao.